genera confianza y la confianza genera crecimiento. Nassim Abadala. Hola, buenos días y bienvenidos sean todos ustedes. El Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande les da la más cordial bienvenida a esta octava reunión de la Comisión de Salud Mental y Prevención de Riesgos Psicosociales, así como a la segunda reunión del Comité de Prevención de Adicciones. Debido a la relación que tienen estas, decidimos hacer una sola reunión para compartir nuestros proyectos y poder trabajar en conjunto en temas relacionados en pro y la prevención del suicidio. A continuación, procederé a leer el orden del día. Lista de asistencia y verificación del quórum de instalación de la sesión. Aprobación del orden del día. Presentación del protocolo de conducción municipal en pro de la prevención del suicidio por mi compañera Diana Laura Cruz Guerrero. Presentación de acciones relacionadas a la salud mental y prevención de adicciones. Asuntos varios, y aquí quiero preguntar si alguien tiene algún punto válido para dejarlo agendado. En el punto número 6 tendremos la clausura de la sesión por el maestro Alejandro Barragán, presidente municipal de Zapotlán el Grande. Procederé a leer asistencia. Alejandro Barragán Sánchez, presidente municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco. Presente. La licenciada Diana Laura Ortega Palafox, regidora y presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Salud Pública, Higiene y Combate a las Adicciones. Presente. La doctora Mariana Celeste López Méndez, su servidora, jefa de Salud Municipal. El doctor Felipe Axel Ramos Rodríguez, director del Centro de Salud 2. En representación de la maestra Olga García Ayala, delegada regional de la DECE, tenemos la presencia de Víctor Hugo Mendoza Pinto. Presente. Contamos también con la presencia de Consuelo Cortés Sánchez, representante de la Cruz Roja Mexicana de Ciudad Guzmán, Jalisco. Presente. El licenciado Leonel Ramírez Medrano, director general de Seguridad Pública. Presente. En representación del doctor Alberto Reguer de Toraza, director de la región sanitaria número 6 de Ciudad Guzmán, tenemos la presencia de la doctora Evangelina Díaz Andrade, que también representa la Comisión de Salud Mental. Presente. La enfermera Blanca Gabriela García Villalbazo, responsable de Comunidad de Zapotlán. El licenciado José Alberto Contreras Rodríguez, jefe de Participación Ciudadana. Presente. El maestro José Osvaldo Macías Guzmán, director de la Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán, y en representación de él viene José Felipe Aguilar Sánchez. De la Comisión de Salud Mental y Prevención de Riesgos Psicosociales, contamos también, para no repetirlos, contamos con la presencia en representación del doctor José Guadalupe Salazar Estrada. Tenemos la presencia de la doctora Samantha Josefina Bernal Gómez, que también representa a la licenciatura de Psicología del Centro Universitario del Sur. En representación de la licenciada Rosalina Padilla Barocio, presidenta del DIF de Zapotlán el Grande, contamos con la presencia de la maestra Idania Romero Rodríguez, que también es la directora del Sistema DIF Municipal de Zapotlán el Grande. Presente. También tenemos la presencia como parte de la Comisión de Salud Mental al doctor Felipe Axel y al licenciado José Antonio Álvarez Moreno, coordinador de SECOSAMA, que también forma parte de adicciones y de salud mental. Y de invitados especiales contamos con la presencia del jefe de Fomento Deportivo Kevin Aguilar. Presente. Y en representación de Leonardo Franco contamos con la presencia del Che, perdón. También tenemos la presencia del licenciado Felipe Octavio Angulo Reyes, quien es el director de Cultura para el Desarrollo. Una vez terminada con la lista de asistencia, quiero proceder a hacer la aprobación del orden del día, la verificación de quórum. Estamos uno más de los decisiones. Y vamos a continuar con la presentación del protocolo de conducción municipal en pro de la prevención del suicidio. Vamos a votar por el orden del día.
A continuación, vamos a continuar con la presentación del protocolo de conducción municipal en pro de la prevención del suicidio por mi compañera Diana Laura Cruz Herrera. Buenos días, tengan todos ustedes. Como parte de la Jefatura Municipal de Salud, la doctora Marina Celeste López Méndez, el compañero David Belecho Solórzano y su servidora venimos a presentarles el protocolo para la prevención del suicidio en personas con ideación suicida y familiares. El índice de introducción, orientación a familiares, cómo actuar ante pensamientos suicidas, cómo seguir adelante tras un intento de suicidio, familia y personas allegadas, dónde buscar ayuda y protocolo de contención. Primero, la definición del suicidio por la OMS. Se conoce como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. La OMS nos presenta, nos dice que hay 5 fases para la prevención del suicidio. Primero que nada es la prevención, la detección, el diagnóstico, el tratamiento y la continuidad de los cuidados. Tenemos una sociedad preocupada. ¿Ustedes sabían que existen 280 millones de personas con depresión en el mundo? México ocupa el primer lugar como discapacidad en mujeres. O sea, la depresión ocupa el primer lugar en discapacidad en mujeres y en hombres el número 9. Y en el país tenemos 34.8 personas, 34.8 millones de personas que alguna vez en su vida han experimentado algún momento de depresión. Es por eso que la Jefatura de Salud Municipal, en conjunto con el Centro de Salud 1 y 2, SECOSAMA, CISAME y el Núcleo de Salud Mental, estamos contemplando estrategias para llevar a cabo este protocolo con los pasos previamente que les mencioné de la OMS para lograr los objetivos establecidos. Como estadísticas mundiales, a nivel mundial el suicidio representa un problema de salud pública, por lo cual distintos organismos de salud se han dado la tarea de crear materia de prevención. ¿Saben que cada año se suicidan cerca de 800.000 personas? El suicidio es la cuarta causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. El 77% de los suicidios ocurre en países de ingresos bajos y medianos. A nivel mundial ocurren 2 veces más suicidios en hombres que en mujeres, y en cuanto a los intentos ocurren 4 veces más que en mujeres. La estadística a nivel nacional. En el 2001 sucedieron 8.351 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en el país, lo que representa una tasa de 6.5 por cada 100.000 habitantes. Los hombres de 15 a 29 años son el grupo con más riesgo, ya que ocurren 16.2 suicidios por cada 100.000 hombres en estas edades. El suicidio de 15 a 29 años constituye la cuarta causa, como ya se los había mencionado. Estas imágenes tomadas de la página del INEGI nos representan la tasa de suicidio según sexo. Como vemos, hay una tasa de 10.9 por cada 100.000 en hombres y en mujeres de 2.4. La tasa de suicidio según sexo y grupos de edad, el color verde más bajito nos representa a las mujeres, y se fijan, pues hay una gran diferencia con los hombres, que en total de 15 a 29 años tenemos una tasa de 16.2 en comparación con mujeres, que es de 4.8. En esta tabla pues agregamos las estadísticas a nivel municipal en lo que va del año. Hemos tenido 7 muertes por suicidio. La primera fue en el mes de mayo, el 5 de mayo, después el 12, 14, 28, solamente en mayo hubo 4. En el mes de junio hubo 2, y hace una semana tuvimos otro fallecimiento por suicidio, si se fijan, pues la mayoría han sido masculinos.
edades 37, 25, 24, 33. El mecanismo que utilizaron la mayoría ha sido por ahorcamiento. No sé si... De acuerdo a la tasa que establecemos en la tabla anterior, estamos arriba, estamos en la media, estamos abajo. ¿En cuál, perdón? La tasa que establece por cada 100.000 habitantes. Ok, esta estadística es a nivel nacional. Pero es por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes. ¿Estamos abajo en la media o estamos arriba? Estamos en la media. En la media. Okay. Bueno, estos son los fallecimientos los suicidios consumados en lo que va del año. Y también hemos tenido varios intentos. Los intentos, si se fijan, la mayoría son de mujeres y han utilizado otros métodos, no solamente cuestión de ahorcamiento. Han consumido veneno para ratas. Hay personas que relacionan esto con enfermedades mentales. Esta sí trató con un lazo en el cuello, se encuentra en tratamiento psicológico, consume veneno y también han utilizado armas blancas. Ok, ¿cuáles son los principales mecanismos utilizados? ¿Y cuál es la importancia de identificar los mecanismos utilizados? Pues es para tener estrategias de prevención. De esta manera vamos a restringir el acceso a esos métodos. El principal, el que más se utiliza, pues es el ahorcamiento. Después le sigue el consumo de plaguicidas, venenos o algún otro solventes. El 10% utiliza pastillas, cualquier fármaco en altas dosis, armas de fuego o punzocortantes y 5% otros métodos. Ok, existen creencias erróneas. Nosotros como familiares, ¿cómo podemos ayudar a estas personas, a estas víctimas? Nosotros creemos a veces que quien intenta o quien tiene estos pensamientos no lo va a decir. Creemos que quien se quiere quitar la vida no lo dice, o que solamente las personas depresivas, o que es algo momentáneo, o que es algo que pasará. Y pues no es cierto. La persona que quiere quitarse la vida, la persona que está en depresión, la persona que está en el hoyo y que no encuentra salida, lo dice. Lo dice más de una vez, se lo dice a su mejor amigo, se lo dice a sus familiares, se lo dice a las personas que más confianza les tiene, o a veces no, a veces en el trabajo, personas que no tenemos tanta confianza, pues los podemos abrir, ¿no? Para no sentirnos juzgados. Los familiares nosotros como familiares, como amigos, como personas cercanas, tenemos que vigilar indicios verbales y no verbales de la ideación. Por ejemplo, expresar claramente los planes suicidas, manifestar deseos de no continuar con la vida y no expresar cosas como, esas personas expresan como no te preocupes por mí, quiero estar solo y no va a pasar nada. Tenemos que nosotros como familiares, como amigos, como personas allegadas, identificar este tipo de comportamientos. ¿Qué pasa también con estas personas que se encuentran en depresión? ¿Cómo las vamos a ver? ¿Cómo vamos a identificar estas conductas? Pues bueno, son personas que son incapaces de superar el dolor, que no pueden tomar decisiones, y no solamente decisiones como muy importantes, sino cualquier decisión, por más sencilla o fácil que parezca para nosotros, esas personas se sienten incapaces de tomar esas decisiones. Expresan que no pueden salir de la depresión o los vemos constantemente en depresión. Estas personas no pueden pensar claramente, tampoco pueden ver alternativas o ver otras opciones como para salir de su problema, y pues no tienen autoestima, no se valoran ellas mismas. ¿Cómo actuar ante los pensamientos suicidas? Bueno, hacerles saber que no están solos. En caso de nosotros sentirnos mal, de autolesionarnos, pues sabemos que hay un servicio de urgencias, o que podemos ir al centro de salud o al hospital más cercano, llamar a estos números, que es el 075 o el 911, y como familiar, ¿qué podemos hacer? Estar dispuestos a escuchar, aceptar los sentimientos del familiar, o sea, no hacerlos sentir que sus emociones, sus sentimientos son válidos, y no desafiar a las personas ni retar a concluir estos planes o estas ideaciones que tienen. ¿Cómo seguir adelante tras un suicidio? Es posible que se sientan cansados, enfadados, humillados, avergonzados, pero es importante saber que se pueden recuperar.
y que pueden llegar a tener una vida en la cual dejen de tener esos pensamientos suicidas, ¿ok? Que sí va a haber una luz al final del túnel. Una vez que se haya dado el alta o que el paciente pues no haya existido el suicidio consumado, lo que se pretende es que se concrete una cita con un médico familiar o con un especialista en salud mental, pedir información sobre lo que acaba de suceder, sobre los efectos, el tratamiento, recursos y asociaciones donde pueden acudir a solicitar apoyo, y crear un plan de seguridad para reducir el riesgo de un futuro intento de suicidio. Consejos para alguna persona que esté pasando por esto: desarrollar una rutina, cumplir pasatiempos, identificar cuál es la causa de donde inician estos pensamientos, desechar objetos peligrosos, resolver crisis, acudir a citas médicas con especialistas en salud mental de preferencia, cumplir con el tratamiento y tener un aliado. Como familia, como personas allegadas, ¿qué podemos hacer nosotros? Tenerles paciencia, escucharlos, tenerles comprensión, tener afectos, hacerles sentir que no están solos y sobre todo valorar y hacerles sentir que sus emociones son totalmente válidas. ¿Alguien quiere mencionar algo antes de continuar con el protocolo? Una de las razones por las que decidimos nosotros como Jefatura de Salud crear este protocolo de contención es porque nos dimos cuenta que después de que ocurrió el incidente ya no teníamos la línea en el tiempo. Nosotros nos dábamos cuenta que habíamos perdido a alguien porque lo escuchábamos en las noticias, porque nos llegaba el reporte, pero no sabíamos qué había pasado ni con la familia ni con la víctima en caso de que no se haya suscitado. Lo que queremos hacer aquí, por lo cual los invitamos, es que después de haber presentado todas las herramientas que nos da la OMS, queremos hacer una estrategia para que todas las instituciones que están aquí se puedan apoyar a nosotros y nosotros en ustedes, y hacer una línea del tiempo de lo que pasa con estos pacientes. A veces, por ejemplo, me ha tocado escuchar que la Cruz Roja llega al lugar, pero nosotros no sabemos. Entonces ya de ahí nosotros perdemos el hilo de qué pasó con esos pacientes o con esas víctimas. Este es nuestro protocolo de contención. La primera llamada o la primera persona que llega en este punto es seguridad pública. En este caso, el comisario Leonel, él es el que llega a la situación. Una vez que llega, él va a identificar si el suicidio es un intento o ya se consumó. Pero aquí hay dos partes. Tenemos que tener en cuenta que cuando es un suicidio, la víctima no solo es la que ocupa atención, sino también la familia. A veces se comete el error de decir, bueno, mi hijo lo voy a mandar a terapia porque tuvo un intento de suicidio, pero si en la familia hay problemas familiares que estén haciendo esta problemática, de nada va a servir que uno solo vaya a terapia cuando la familia, que es el grupo de apoyo más grande, no está recibiendo atención. Es por ello que aquí nosotros queremos pedirle y queremos que entre todos creamos que es lo mejor, es como nosotros lo vimos más viable, pero en la primera llamada en la que seguridad pública tenga un intento o un suicidio, que haya atención psicológica y un médico capacitado para que pueda llegar a hacer una contención directa. De esta manera, una vez que el psicólogo está en esta parte, lo que va a hacer es que podamos derivarlo a las diferentes instituciones de salud mental con las que contamos en el municipio. Si bien la demanda es grande, no podemos como solamente derivarlos al núcleo de salud mental o nada más decirle al licenciado Tony, te voy a mandar 4 cuando no tiene la capacidad. Pero si distribuimos los espacios que tenemos de atención, podemos conseguir que se empiecen a derivar a los pacientes sin saturar un solo servicio. La razón de la que esto sucede aquí, y ya lo habíamos hablado en una ocasión previa, y aquí que está en representación del rector y como coordinadora de la licenciatura, queremos pedir el apoyo
para que los psicólogos de la maestría y el doctorado sus horas de servicio las presten en atender este tipo de situaciones. Sabemos que por parte de sus becas, de su plan de estudios, tienen que dar hora servicio. Entonces nosotros podemos tener el contacto con ellos, derivarlos a los pacientes y aparte proporcionar hora servicio que hagan que los demás centros de atención no se saturen. Esta es la piedra angular de que el protocolo funcione, porque si no, ni podemos pagar todas las consultas ni todo el tratamiento de un paciente, pero si lo tenemos aquí, podemos derivarlos después a otras instituciones. Además de esto, una vez que se haya hecho la primera contención, ya se vio a la familia, ya se vio a la víctima, queremos crear grupos de apoyo. Es por eso que parte de nuestros invitados especiales pertenecen al Departamento de Cultura y Deporte. Ellos los queremos incluir en el sentido de que las personas que tengan una ideación suicida, ya sea alumnos o personas mayores, poder crear un grupo de apoyo en el que se haga un espacio seguro. La mayoría de las veces, y en muchos países ocurre, que hay grupos de apoyo para cualquier situación. En México no hay tantos, pero es una buena manera porque nadie va a entender lo que está pasando más que alguien que lo está viviendo. Entonces, a veces por eso cae que la gente no le quiere contar a otra persona sus problemas porque no lo entienden. Pero si generamos un grupo de apoyo, tanto con preparatorias, secundarias, lugares de asilos de adultos mayores abandonados, podemos hacer que tanto los adultos mayores transmitan a los jóvenes como los jóvenes a los adultos mayores, y de esa manera puedan contar cómo se sienten. Eso es lo más difícil de sufrir depresión, que crees que tus sentimientos están invalidados porque solo tú los tienes. Pero al momento de escuchar en una sesión, que es lo que ocurre con el personal de Alcohólicos Anónimos, lo que mantiene un alcohólico anónimo en rehabilitación es que tienen grupos de apoyo donde se puede solidar de cómo se siente y de las recaídas que llega a tener. Por eso es que queremos hacer esto. Sí, vamos a lo mejor prevenir cuando hay son intentos y cuando ya se haya consumado, pero también debemos de pensar en que el siguiente año, y lo vemos con las investigaciones que realizamos, va a ser más calor, y el que haya más calor va a generar más desesperación, y está relacionado las temperaturas altas con el número de suicidios a nivel mundial. Entonces, eso es lo que debemos de pensar durante estos próximos meses para que el siguiente año, en los meses que tuvimos más suicidios, pues empiecen a disminuir. Por eso es que no podemos hacerlo solos, necesitamos a Cruz Roja, necesitamos Protección Civil, necesitamos Seguridad Pública, necesitamos a los directores de las preparatorias para que todos podamos comunicarnos en una línea. Por ejemplo, a mí el comisario me habla y me dice: doctora, hay un intento. Ok, bueno, le voy a hablar al psicólogo del doctorado del CUSUR. Bueno, está libre, él va a poder ir ahí, voy a mandar a un médico. Después de ahí le voy a decir: ¿sabes qué? Yo creo que este paciente ocupa terapia psiquiátrica, o lo puedes mandar con un psicólogo nada más. Entonces se les da un seguimiento. La manera en la que podemos hacer que ellos participen es generando grupos de apoyos donde ellos mismos organicen las actividades. ¿Qué es lo que pasa como cuando les dan apoyos municipales que dan hora de servicio? Funcionaría de la misma manera. Tenemos un espacio grande en el núcleo de salud mental que se puede utilizar para talleres, para hacer graffiti, para ver películas. A veces hasta una película que vaya en pro de este tipo de problemas le hace conciencia a uno, y eso nos ayuda mucho. Nosotros tenemos una página pequeña, pero tenemos listas de podcasts que son estas historias que cuentan psicólogos, maestros, que ayudan mucho a estas situaciones. Entonces lo que queremos hacer es que la gente pueda escuchar ese tipo de cosas y que se abra ese espacio de otra manera, tanto en redes sociales como en general. Entonces, de esta manera hacemos una actividades de integración, ya sea con cultura, deporte y música, que son las tres ramas grandes que tiene Ciudad Guzmán, que podemos atacarlas, que podemos derivarlos, y aparte podemos formar un apoyo con ellos en otras áreas. Por eso es que de ahí nació el protocolo de contención. Queremos que formen parte de esto, no lo vamos a hacer solas. Entonces, quiero saber yo ustedes qué opinan, tanto el comisario Leonel como las demás instituciones que nos acompañan el día de hoy.
Sí, una pregunta. Dentro del diagrama de flujo somos primeros en muchas de las ocasiones, o más bien cuando ya hay flagrancia. Me parece bien el diagrama que se maneja, ¿no? Mi pregunta es el psicólogo o médico que se tenga de contacto hace las 24 horas para informarle cuando tengamos conocimiento del hecho, ya sea que se consumó o que fue tentativo. Yo creo que eso lo podríamos ver dependiendo de si conseguimos el recurso, nada más ver las horas. Por ejemplo, a lo mejor no Juan va a estar disponible las 24 horas, pero a lo mejor María de noche sí puede contestar esas llamadas, como un horario de atención. También contamos con la línea 075, que se llama ahí, es como una atención de crisis, en lo que llega. Ok, igual en la parte de, esto es ya la reacción, digo, esto ya es una reacción en materia de prevención, vamos a tomar algunas acciones. Bueno, a mí me interesa en la parte de establecer el 9 a 11, algunas personas que quieren llamar para pedir apoyo que se los tenga aparte del 075, algunos teléfonos a los que podemos orientar a las personas para canalizarlos cuando se reciba a través del sistema de emergencia. En la actualidad, única y exclusivamente tenemos policías, no tenemos áreas de apoyo ahí, psicólogos, algo que le puedan dar alguna atención vía telefónica, pero sí que tengan algún directorio para poderlos canalizar o para ya meter el número que también se nos apoyara al respecto. Sí, de hecho se puede mandar a hacer la difusión para que estén esos números y que una vez que ocurra la llamada, ustedes sepan qué hacer en caso de que no llegue como luego el apoyo, por ejemplo. O sea, si les dicen, bueno, ¿sabes qué? Puedo llegar en 20 minutos, bueno, en esos 20 minutos puedes hacer esto y esto o marcar este número. Es como una pequeña capacitación para poder contener este tipo de pacientes. Y por último, en la intervención, si establecemos un protocolo por escrito, me va a permitir yo pedirle al Ministerio Público que nos autorice el ingreso de ustedes al lugar de derecho. Para decirle que es un protocolo, estamos haciendo una atención integral y que el MP sí me permita que nos demos acceso a las entrevistas iniciales, porque hacemos nosotros nuestra propia entrevista para el IPH, pero también para la entrevista del familiar y que el MP tenga conocimiento que hay un protocolo al respecto. Estamos, gracias. Muchas gracias. Voy a hacer el uso de la voz al coordinador del doctorado. Gracias. Nada más, bueno, el protocolo que ponen ahí en la diapositiva parece bien, pero al menos lo que hacemos en los modelos en psicología y en general en el curso, la prevención empieza desde antes. Es decir, hay una parte que no está considerada ahí, que son todos, no podemos hacer prevención si no conocemos cuáles son los factores. De esa parte no, digo, no es esa asunto de crítica, solo es en el curso y en los posgrados tenemos gente que ha estudiado mucho tiempo cuáles son las variables y estos factores, con todos nosotros podemos apoyar en esa parte. Entonces, en realidad, esa lámina empieza desde antes y hay muchas cosas que se pueden hacer. Digo, claro, con los psicólogos no vamos a ir al lugar de derecho, ya no tiene mucho sentido, al menos en ese momento, pero lo que sí podemos hacer es, además de estudiar todos estos factores que están antes, que justamente van a permitir hacer la prevención, es la parte de todos los muchachos que están y las chicas que están en la maestría en el doctorado tienen un compromiso social por las becas de manutención que les da CONACYT, y todos tienen que cubrir actividades de recursos social. Evidentemente ellos no van a estar disponibles las 24 horas, pero podemos establecer horarios de manera coordinada. Hay gente y líneas de investigación e incidencia que básicamente se dedican a estas cuestiones de factores de riesgo y se puede abordar desde los tres enfoques que a nivel individual, a nivel grupal, es decir, como un conjunto, es el caso de los grupos de personas jóvenes, y a nivel social, que es en el caso de las familias. Todo ese trabajo se puede hacer, solo es asunto de coordinar, porque los jóvenes del doctorado de la maestría son estudiantes de tiempo completo, no tienen un horario para hacer sus actividades de retribución social, pero es inviable pensar que van a ir a las 2 de la mañana a tener un caso, ¿no? Pero de ahí fuera, al menos de las 8 horas de tiempo completo que tienen que cubrir todos los días, los jóvenes están disponibles. Ellos únicamente necesitan una carta de que esas son las acciones que se llevaron a cabo, que las firme quien es el receptor de la actividad que ellos realizan y se las validamos en las coordinaciones. Con eso ya cumple con CONACYT. Ellos no pueden dar seguimiento a más de un caso, si se trata sobre todo desde antes de la práctica de prevención, de estudiar
los factores de riesgo. Ya me entero que tienen un auditorio donde se pueden hacer todas esas actividades y los muchachos tienen diseñados pláticas individuales, grupales, con familias, y ustedes ya tienen identificado cuáles son los grupos más vulnerables. Al principio de la presentación lo dijeron, la gente de ciertas colonias, estados económicos, entonces empezamos a hacer pláticas preventivas y ni siquiera tenemos que esperar a que haya un intento, lo podemos prevenir desde antes. Gracias por la invitación, por cierto. Yo hablo por el Consejo Municipal para Culturas Artes. Creo que esta parte de la integración, ¿no? Y meter actividades artísticas y culturales, no tanto de cultura en general, sino artísticas, para la mano con lo que comentan, ¿no? Tiene que ir desde la prevención, ¿no? Justamente ofrecer de alguna forma un trabajo en conjunto, ¿no? Lo que puede hacer la labor de comunicar, ¿no? De ir a las zonas donde se puede empezar a aplicar por medio a través de las vocalías, ¿no? Que son, por algo se crearon, por algo se generaron. Sí hay mucha música, pero también hay mucha danza, ¿no? Y para ciertos grupos de edad la danza creo que es muy atractiva, hay mucha cultura también. Entonces sí, esta parte de la integración perfectamente se puede aportar, ¿no? Desde Comuna y desde las entidades que hay de cultura, que somos una ciudad con mucha cultura y mucha arte, pero también creo que sí debe aplicarse en algún punto en la prevención, como lo comentan, ¿no? Y en esta colaboración en conjunto perfectamente podemos hacer algo para aportar eso a través de estas vocalías, a través de lo que se hace en conjunto. ¿Alguien más? Respecto a lo que comentaba el doctor en acciones de prevención, hace algunos meses el doctor Cruz del COSUR nos apoyó con un diagnóstico respecto a, se hizo más de 4,000 personas en cuanto a estudiantes, instituciones, y se encontró una cifra preocupante de más del 60-70% de depresión y ansiedad en jóvenes. Respecto a estas pláticas, yo en materia de prevención de delitos tengo una unidad que se encarga de dar pláticas en las escuelas y en las colonias, pero en materia de prevención del delito. La pregunta en cuanto a los temas que se pueden ver en prevención de salud mental, podría hacerse una dinámica en las escuelas, en esas que se detectaron de acuerdo a ese estudio, como para empezar a darles el trabajo terapéutico. Ya tiene la mitad del camino andado, ¿no? Porque entonces vamos a empezar por detectar cuáles son esos factores, pero si ustedes ya lo hicieron, entonces es asunto de hacer el análisis fino de cuáles son las áreas de oportunidad o cuáles son las áreas prioritarias. Ustedes tienen un diagnóstico grande, pero debe haber algunas que están como marcadas como en rojo, y las son las primeras que tenemos que atender. De acuerdo, esa información, de hecho, ahora ahí con el doctor Cruz, lo tiene muy detallado, tiene toda una metodología, y ya tiene muy identificado, sería el siguiente paso de intervención. Nosotros tenemos en contacto con el Cruz para hacerlo con eso. Muy buenos días, gracias señor por la invitación y por permitirnos intercambiar estas ideas que sin duda son enriquecedoras para nuestro municipio. Y sí, efectivamente, creo que nosotros propondríamos que si bien hay que trabajar en esta parte de eso cuando ya se presentó el hecho, ¿sí? Nosotros somos más responsables de la prevención. ¿Sí? Y para eso no tenemos que inventar los programas, ya hay programas, hay protocolos a nivel nacional, incluso a nivel internacional, en donde creo que todos los actores que estamos reunidos ahora, el día de hoy, podemos poner un reto siempre más multidisciplinarios en estos programas preventivos y entre más podamos unir esfuerzos para coordinar estas estrategias, creo que el resultado puede ser mejor. Desde los posgrados en psicología nos sumamos a estas iniciativas, ofrecemos también ayudarles a hacer los diagnósticos que no se tengan y todo el pro de la salud mental de las personas. Creo que les comentábamos el día que nos hicieron la visita en el CUSUR, ya tenemos incluso algunas campañas establecidas desde la universidad, hemos trabajado en posgrados para ello, que podemos compartirlas con ustedes con todo gusto para que se socialicen y nos ayuden también a participar en estos programas de prevención. Está bien visto que
No debemos dejar de lado la cultura, el deporte, la música, son estrategias que han demostrado ser muy útiles, pero no suficientes. Sí, tiene que haber un trabajo coordinado desde otras áreas. Nosotros ponemos la parte de prevención a nivel psicológico, pero estas otras áreas, por supuesto que nos van a ayudar, por supuesto que lo que ustedes hagan desde su trinchera. A mí me tocó en alguna ocasión una de esas prácticas en el CENTI, donde van mis hijos, y son muy buenas, realmente nos orientan, nos sensibilizan, y entre más integradas puedan ser estas charlas, estas conversaciones, estamos apoyando más a la prevención de nuestro municipio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Ya hicieron un recorrido visual de quiénes estamos en este salón. ¿Sí se dieron cuenta de quiénes estamos aquí? Somos representantes de alguna institución que tiene mucho que aportar para resolver el tema del suicidio en nuestra ciudad. Cada que me entero que hay un suicidio o hay un intento de suicidio en nuestra ciudad, siento que hemos fallado en algo. Y el que me toque a mí ser el responsable del gobierno, de las acciones del gobierno municipal, perdonen que lo diga, pero cuando digo que siento que hemos fallado en algo, me refiero a la sociedad. El gobierno habrá fallado seguramente en su parte, pero yo estoy seguro de que no soy el único que asume como propia una parte de la responsabilidad cuando alguien atenta con su propia vida. Y yo creo que no soy el único que está preocupado con el índice que sigue creciendo a una velocidad que es alarmante. Quiero de verdad felicitar a mis compañeras, compañera regidora y compañeras médicos que están en el área de la jefatura de salud por la rápida reacción en esta convocatoria. Digo rápida, aunque quizás es algo que, como todos lo han dicho, es algo que debemos de haber hecho hace mucho tiempo, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Y a mí me gustaría que al término de esta reunión, si todos estamos más o menos igual de sensibles ante esta problemática, saliendo de esta reunión todos nos llevemos un compromiso de actuar. Efectivamente es una propuesta de protocolo cuando ya sucede un evento o un intento de un evento. Pero también estoy seguro que hay mucho de lo que podemos hacer desde el propio sector salud, desde el propio sector educativo, desde el propio sector artístico y cultural de la ciudad. Por supuesto que desde el gobierno municipal, desde la seguridad pública, por supuesto que hay un montón de cosas que tenemos que hacer desde la academia, no se olvide. Y es algo que tenemos que asumir. Creo que lo que sale valioso de esta reunión es precisamente eso, que nos ubiquemos y que podamos coordinarnos. Hoy es apenas una reunión donde se puede exponer esta propuesta, donde yo por supuesto que asumo la responsabilidad que decía el comisario de escribir el protocolo, proponerlo en el pleno del ayuntamiento, que se apruebe y que tenga los alcances legales que tenga que tener. Eso lo vamos a hacer. Pero yo creo que, como todos aquí lo están pensando, algunos ya lo dijeron, pero yo también estoy pensando, claro que el mayor esfuerzo tiene que estar en la prevención, sin lugar a dudas. No podemos estar esperando que alguien intente quitarse la vida para hacer algo, ¿no? Y creo que ahí, desde las oficinas de participación ciudadana, las propias oficinas de cultura, las propias oficinas de deporte, nuestras propias oficinas de salud municipal, en coordinación con otros grupos que seguramente están también interesados en el tema, tenemos a partir de esta reunión que empezar a generar esas estrategias y generar las condiciones para que podamos llegar a tiempo y podamos reducir cualquier acción que vaya a tener con la vida de alguien. Creo que ese es el reto y ese es el desafío. Yo les propongo que avancemos con este protocolo de reacción, así lo voy a llamar, protocolo de reacción,
pero que iniciemos juntos a trabajar con el protocolo de prevención también. Yo estoy seguro de que hay muchas cosas desde cualquiera de las oficinas que nosotros atendemos, donde podemos identificar un posible caso de alguna posible víctima, y tenemos que decirnos nosotros y decirles a nuestros compañeros que atienden las ventanillas qué hacer cuando identifiquemos qué características, ¿no? Tenemos que decirnos, cuando encuentres una persona que tenga estas características, a la primera persona a la que le tienes que llamar a esta persona. Eso lo tenemos que identificar como un protocolo de prevención. Y efectivamente yo también estuve participando, como lo dijo el comisario, y muchos a lo mejor de nosotros estamos participando en ese estudio que hizo el Centro Universitario de Temas de Conducta, y creo que también tenemos más o menos identificados las zonas de calor, los rangos de edad, y tenemos que empezar a diseñar programas de atención temprana, campañas de promoción de números de ayuda, y obviamente me queda claro que el personal calificado es quizás la materia prima más escasa que tenemos para resolver este problema. También eso hay que decirlo. Que somos, como instituciones, hoy estamos muy cortos para poder reaccionar a una ola tan grande, no solo que está sucediendo, sino que seguramente se avecina. Yo creo que con poquita habilidad estadística que tengamos, nos vamos a dar cuenta que esto va a seguir creciendo en los próximos meses o en los próximos años. Y tenemos que darle alcance para poder reaccionar a esta situación. Yo agradezco de verdad la disposición que desde el Centro Universitario, los diferentes grados académicos, yo entiendo pues que no es su función primaria, pero agradezco por supuesto la disposición de participar, no solo desde el punto de vista metodológico, sino incluso de la atención en la prevención y en la posible atención a posibles víctimas. Pero insisto, aunque fuéramos muchos los estudiantes de psicología, aunque nuestra unidad de salud mental, aunque las diferentes clínicas especializadas en salud mental estuviéramos orientados 100% a este tema, estoy seguro que hay que reconocer que todavía somos muy pequeños para enfrentar este problema. Entonces hay mucho por hacer, Creo que le voy a pedir, compañera Mariana, que continuemos con este proyecto. No sé si nos volvamos a reunir, por lo pronto ya nos vimos los que estamos. Seguramente faltan más instituciones que pudieran sumarse en cualquier momento, pero creo, doctora, que podríamos continuar con el diseño de un protocolo, de una estrategia de prevención donde nos involucremos la mayoría, supongo que en cualquier fenómeno, el fenómeno de las conductas suicidas también debe ser mucho más barato y mucho menos doloroso prevenir que estar reaccionando. Entonces, creo que hay que acercarnos más con la academia, creo que hay que acercarnos más con los grupos de actividades culturales, deportivas, con las escuelas principalmente. Creo que la educación básica tiene también una responsabilidad enorme, profesores, directores, padres de familia, y que podamos hacer un esbozo de un diagrama parecido a este, pero que pudiera tener dos dimensiones. Una, que sería un poquito antes que este, identificar esa conducta o esa personalidad depresiva, ansiosa, estresada o suicida de algún posible paciente, y otra todavía anterior que tenga que ver con la salud mental y con la prevención de este tipo de conductas. Entonces creo que podríamos ampliar aún más nuestra estrategia en esas otras dos dimensiones, pero no desechemos esta situación. Ya hoy, en este momento, se está gestando seguramente un próximo intento y tenemos que saber cómo vamos a actuar. Pero en paralelo creo que tenemos que trabajar en la prevención, y creo que en eso todos tenemos mucho que hacer y todos estamos de acuerdo. Pero bueno, para concluir, quiero de nuevo agradecer, creo que su presencia en esta reunión expresa muchas cosas, pero con la que me quedo es que con su asistencia y con su compromiso, pues nos
hacen contar con ustedes para lo que sigue. Este no es un problema del gobierno, es un problema de la sociedad en la que todos somos parte, también el gobierno por supuesto, pero me da muchísimo gusto que su presencia aquí nos diga que quieren ayudar en las soluciones. Vamos. Gracias. Para contextualizar, presidentes, el año pasado cerramos con 7 de suicidios consumados y este año vamos a ir a llevamos 7. Es nomás el apoyo complementar. Bueno, por eso hicimos la reunión, porque definitivamente si no trabajamos en equipo, aunque uno tenga la idea aquí, necesita que alguien más lo apoye, ¿no? Formamos parte de comités, de comisiones que se encargan de buscar los problemas y de arreglarlos. Entonces, nosotros tenemos una lista de ciertas estrategias que quisimos implementar. No la pusimos porque queríamos ver la respuesta que ustedes tenían a esto y entonces valorarlo con los recursos que cada quien puede aportar, pero tenemos canalizadas y listas todas las, por ejemplo, todas las primarias, secundarias, preparatorias que hay en la ciudad para de esa manera poder aplicar las campañas de prevención. Hace poquito con mi compañero Tony implementamos una de testimonios vivenciales de adolescentes que sufren adicciones. Entonces voy a hacer el uso de la voz a mi compañero Tony, el licenciado Tony, que nos va a explicar cómo funciona eso para que vean que la respuesta y el problema ahí está. Entonces queremos compartirles también esas estrategias que tenemos para que de esa manera alguien, no sé, participación ciudadana me dice, yo puedo hacer esto, y cultura me dice, yo te puedo apoyar con esto, y deporte me dice esto, con lo que nosotros tenemos de idea para la creación de estas estrategias de prevención. Stop. Muy buenos días. Definitivamente estoy de acuerdo que la prevención es un eje principal. Obviamente que nosotros como Centro de Atención Primaria de Adicciones, nuestra función principal es la prevención, ¿no? Aparte quisiera comentarles que a partir del 29 de mayo a nivel nacional hubo una transformación o una fusión de lo que es la Comisión Nacional de Salud Mental y lo que es el Consejo Nacional contra las Adicciones. Formaron el CONUSAMA y obviamente a nivel municipal nos llamamos COCASAMA, que es Atención en Adicciones y Salud Mental. No veo aquí a la coordinadora de CESAME, que yo creo que también es muy importante que esté aquí precisamente para mejor abordar a la parte de las estrategias que tienen lo de prevención del suicidio. Yo creo que más adelante lo vamos a buscar como para coordinarnos en las actividades precisamente de prevención. Lo que les quería compartir es que estas actividades que llevamos a cabo a nivel secundaria pues tienen mucho auge en la parte de lo que es la sensibilización y la modificación en la percepción del riesgo ante el consumo de sustancias como ante la prevención del suicidio. Llevamos a cabo 2 actividades. Una de ellas es para conmemorar el día 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, en donde llevamos a cabo un torneo intersecundarias, en donde la respuesta de las 5 secundarias fue muy buena. Tuvimos aproximadamente como 20 equipos que participaron en esta actividad. Tuvieron pues su momento de relajación, su momento de participación, y bueno, creo que se quedó con un muy buen sabor de boca. Las escuelas motivadas pues para poder seguir apoyando y proporcionándonos como las facilidades para poder participar con sus adolescentes en pro de la salud. La Feria de la Salud, que fue una feria que tuvimos también al interior de la primaria, de la secundaria número 1, se estuvo llevando a la par el evento deportivo y la Feria de la Salud, con la finalidad de abarcar al total de los alumnos de la secundaria, que son 1,000, si no me equivoco, como 1,200, unos en el evento deportivo y otros en Feria de la Salud, con diversos actores. Estuvo presente DIF, obviamente CAPA, en su momento CAPA, Salud Municipal y CONUSIDA, proporcionando pues los servicios que nosotros manejamos como instituciones. Por la edad de los alumnos de secundaria, CONUSIDA nos apoya con pláticas en cuanto a infecciones de transmisión sexual, la utilización de los métodos anticonceptivos. A ellos no se les puede realizar pruebas de detección.
es una situación complicada con los padres de familia, pero las pláticas y las charlas se les da a ellos se acercan con sus dudas y de esa manera pues a lo mejor al principio les da pena o no, pero igual preguntan y eso es lo que más vale de dar una plática, ¿no? Que salga una duda. Entonces eso fue lo que realizamos con el licenciado Tony. Tuvimos la premiación obviamente porque sin premio los chicos no juegan igual, no se emocionan igual. El departamento en su momento CAPA proporcionó balones para pues seguir motivando, ¿no? Que los alumnos sigan practicando los deportes, que sigan como interesados en la actividad física y aparte que se distraigan. Es un día que ellos consideran libre, que pueden apoyar a sus compañeros, que pueden estar en otras actividades y no solamente dentro de un salón. La convocatoria la hicimos de tal manera que los 3 grupos participaran, porque luego pasa que nada más el de tercero quiere llenar el equipo, entonces de esa manera hicimos un poquito de inclusión con los demás grupos para que pudieran cumplir las reglas de operación del juego. Y la última que hicimos fue el testimonio vivencial, que creo que al licenciado Tony le tocó más un poquito cómo reaccionaron los jóvenes. Le voy a ceder el uso de la voz. Sí, esta jornada, bueno, así, ¿verdad? ¿Se me escucha? Sí. Esta jornada se llevó a cabo también en las secundarias, precisamente conmemorando la parte de población de impacto que nosotros llevamos de 12 a 19 años. Tenía la finalidad, como ya habíamos trabajado talleres, pláticas y demás, ferias de la salud, lo que quisimos cerrar, y eso también nos coordinamos con la Secretaría de Educación Pública de un programa que estuvieron llevando a cabo que se llamó Si te drogas te dañas, fue el cierre de estas campañas, precisamente con un testimonio vivencial con adolescentes que estaban viviendo o que ya han pasado el proceso adictivo. Entonces nos compartieron la experiencia con todos los chicos que estuvieron en su momento, ya no alcanzamos a la mejor al 100% de la población estudiantil, pero el resultado fue muy bueno. Posterior a las conferencias los chavos en lo individual, porque precisamente esta parte de la confidencialidad o del temor, se acercaban con nosotros y nos pedían a dónde podían acudir las personas para recibir precisamente el apoyo, ¿no? A lo mejor no ellos, pero decían, es que mi amiguito consume drogas, es que mi amiguito ya ha tenido como intentos suicidas, es que mi amiguito o mi papá incluso no sé cómo ayudarlo. Entonces les orientamos, que sí fueron bastantes adolescentes que se nos acercaron a pedir esta información. Entonces creo que sí tuvo como una parte de impacto en cuanto a la práctica que tuvimos, ¿verdad? Nada más para contextualizar, debe haber sido hace como 10 años, con la CIN sacó una convocatoria a nivel nacional para la prevención del suicidio y hubo una partida de recursos destinada para prevención del suicidio, pero solo en Jalisco. Entonces la problemática no ha disminuido, solo para contextualizar que no estamos ante un problema sencillo, porque esta es, en este tiempo, 10, 12 años, se vuelve a presentar esta convocatoria. Y esto tiene que ver con los cambios que vienen con así. Dentro del programa está lo de salud mental, y ahí también están los programas, aparte de los programas estratégicos, las líneas de incidencia donde desde el gobierno probablemente o desde donde ustedes están, se puede gestionar recursos para que haya, para todo lo que mencionaste al principio, de quién lo va a hacer con qué recurso, por nacido a través de PRONACES y los PRONAI, o van a sacar seguramente el próximo año convocatorias donde se puede participar por el recurso, porque en Jalisco sigue siendo un problema estatal la parte del suicidio. Muchas gracias. Bueno, y quisimos presentar las acciones que hemos hecho. No habíamos tenido una reunión desde que yo estoy en el cargo. Entonces queremos presentarles lo que hemos hecho. Quisimos hacer esta reunión en este tiempo porque estamos de vacaciones en las escuelas. Entonces podemos coordinarnos con algo y una vez que inicie el ciclo, entonces arrancar y que no nos coma otra vez el tiempo, no llegar en noviembre, diciembre y que otra vez ya salgan de vacaciones, o llegar en junio y que ya cambien de ciclo, porque ahí perdemos a muchos adolescentes que van de tercero de secundaria ya a prepa o de prepa a universidad, entonces ya van con ciertas deficiencias o problemas de salud mental que tenemos que detener en ese momento. Entonces, es por eso que la reunión abarca durante el mes de julio. Nosotros, una de nuestras iniciativas como prevención es una semana de actividades relacionadas en pro de salud mental y adicciones, donde se van a impartir tanto pláticas, talleres, detecciones de enfermedades de transmisión sexual,
películas, estamos trabajando con cultura también para llevarlos a diferentes colonias y que entonces la población, nosotros acercarnos a la población. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a cerrar ese día, es el 10 de septiembre, con una marcha del silencio. Queremos hacerlo en representación de las personas que han fallecido por suicidio o que tienen a lo mejor algún problema de depresión, con alguna camparta o algo que hagan sentir que es un problema que no solamente es de uno solo. Entonces, eso más adelante se los vamos a presentar. Queríamos tener la primera sesión con ustedes, ver qué les parece y ponernos de la mejor disposición para trabajar en conjunto. Muchas gracias. Sí, yo creo. ¿Así? Yo creo que en este trabajo lo que tenemos que involucrar también es a la población. Y si hacemos extensivo los lugares donde pueden recibir ayuda, que conozcan, que se difunda mucho la línea 075 para que ellos puedan recibir su atención. Creo que también es importante que sepan dónde pedir atención cuando se requiere. Si no saben dónde, generalmente van a CISAME o que no alcanzan la cita, que no está el médico, se siente más frustrado, ¿verdad? Llego, me siento que me voy a morir, quiero y nadie que me escuche, es muy frustrante. Pero si también hacemos la difusión de estas líneas, podemos ayudarle a la población. Y en el caso de que se sienta de alguna manera ya en ese punto, que acuda al puesto de psicólogos. Cruz Roja tiene psicólogo, ¿verdad? Tiene atención psicológica, que sepan que hay un lugar donde los pueden atender de manera de urgencia y manejarlo como un código. A lo mejor la clínica escuela, las maestrías, en un momento de urgencia podemos decir, bueno, podemos atender. 24/7 tiene Cruz Roja, ¿no? Psicólogos. Lo que pasa es que son voluntarios, son los psicólogos, pero sí es ellos les llaman y en el momento que se puede atender. Y la línea 075 que está pues, 24 horas. Y todo lo que tiene que ver con la prevención, si vemos las características de las personas que han terminado en suicidio aquí en la región, no sobrepasan, y son muy pocos los que están en nivel de licenciatura y nivel prep. En su mayoría están en primaria y secundaria. Y las formas de presentación de esto es respuesta a esa sociedad en la que están inmersos. La violencia, el consumo de drogas y la situación o la perspectiva de desarrollo económico. Entonces tenemos que trabajar en esas áreas también, al momento de la detección en las secundarias, en las escuelas, ahí podemos identificar las familias con esta problemática. Los niños presentan esa ansiedad, esa desesperación en la que están viviendo su familia, y es un nuestro espejo. Ahí vemos esas estadísticas que nos indican desde el año pasado y este año que se volvió a tomar la encuesta, que pues estamos dejando ese problema económico, social, cultural, un poquito sin hilo, se nos está yendo de las manos. Entonces, necesitamos involucrar a la población, y estamos aquí todos reunidos, pero necesitamos la voz de la gente para que ella misma saque su forma de prevenirse, su forma de curarse y exprese qué es lo que está pasando con ella. Nosotros ya tenemos aquí un estudio, otro estudio, y seguimos con los estudios, pero no estamos pegando donde debemos de llegar. Y si no involucramos a la población, aquí, ¿cuál es nuestro representante de la población? ¿Dónde entra la población? Hay que caer, ver cómo la integramos a esta problemática. Esas sesiones que podemos hacer por colonias, por escuelas de padres, en las mismas escuelas, a ver qué es lo que está pasando, los padres. Entonces, sí hay mucho trabajo, y qué bueno que se involucre la academia, qué bueno que se involucran todos los servicios de salud, y aterricemos un pequeño ejercicio cada uno de nosotros para poder involucrar a esa población que nos está haciendo falta.
Es correcto. Gracias. ¿Alguien más quiere uso de abonar un poco a un comentario que escuchamos hace ratito, perdón que me regrese, pero creo que me resultó muy interesante e importante, en el cual, bueno, como gremio artístico, cultural, es importante y sentimos que es un agradecimiento que nos tomen en cuenta, porque claro que tiene que ser una parte, tanto como el deporte, pero es cierto lo que decían, no es suficiente, o sea, no lo es todo. Y aparte no es un problema tan sencillo como para que las personas que estamos dentro del gremio de educación artística o cultural pues lo sepamos manejar también, porque al final de cuentas es un problema que tiene que ser en su mayoría o desde el inicio tratado por profesionales. Y ahí creo que, bueno, ya tenemos un primer paso en el cual vamos a trabajar en el Festival de la Ciudad con este tipo de detalles con ustedes, pero creo que si lo vemos como una segunda parte, Cultura ya tiene una estructura basada y formada en talleres, que la mayoría de ellos son talleres muy exitosos, ¿no? Tenemos el ejemplo del taller de nuestro Felipe con teatro, y si aprovechamos esa estructura, pero obviamente con una capacitación previa también para las personas que ejercen esos talleres, de saber cómo manejar este tipo de situaciones y cómo atender algunos de los casos, porque puede ser un primer contacto también ahí, ya que resulta a veces una relación muy interesante de confianza entre los alumnos con los talleristas. Entonces creo que también tiene que haber, pues, vamos a sumar, obviamente con todo el gusto del mundo, pero sí tiene que haber también una capacitación previa, un conocimiento previo del sector, tanto deportivo como cultural, de saber realmente cómo enfrentar una situación que es un problema pues, tan grave como lo comentaba ahorita la academia, ¿no? Entonces sí me gustaría nada más proponer esa situación, empezar una mesa de solicitar esa capacitación, ¿no? Para nosotros, para nuestras áreas, y que el trabajo que vamos a hacer en el Festival de la Ciudad no se quede en un solo paso, sino que sea nuestro paso de arranque. Nosotros podemos coordinar con el común también actividades y pues adelante, ¿no? Poder trabajar en estas herramientas. Muchas gracias. Sí, yo creo que esto es importante. Sí está demostrado que cuando las familias participan en actividades recreativas, se previenen muchos problemas de salud mental. No importa cuál. Entonces, lo que tenemos que hacer es invitar a los jóvenes, a las familias, a los papás, a que todos participen en ese tipo de actividades. La verdad, para mí sí es lamentable ver que, de verdad, yo creo que el municipio tiene infraestructura, el deporte, o sea, el sábado fui a Las Peñas y estaba lleno de actividades. ¿Dónde están las familias? ¿Dónde están los jóvenes que son los que tendrían que estar participando? Entonces, sí, hay muchas actividades, pero tenemos que diseñar estrategias para que vayan los jóvenes, para que vayan acompañados de sus familias, de sus papás, porque esto es un trabajo de conjunto. El municipio, la academia, ustedes como áreas de cultura, podemos hacer muchas actividades, pero solos no podemos. Si también la familia, los jóvenes no. O sea, a veces nosotros aquí vamos pasando, caminando, porque nos gusta caminar mucho por el centro con nuestros hijos, y hay 3, 4 personas sentadas porque va a haber un evento recreativo, una obra de teatro, una exposición. Entonces, este tipo de encuentros nos permite pensar en cómo podemos hacer que la gente vaya, porque yo creo que ya hay esa riqueza, ya hay esas actividades, que ya en el Festival Cultural de Ustedes. Gran cantidad de actividades, pero ustedes sabrán entonces cuántas personas llegan a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que si lleguen, para que vayan, que le digan a sus papás, a sus familias, vamos juntos? Esto es algo que se disfruta también mucho en familia, en comunidad, ¿no? Entonces, sí está demostrado. Si hay participación de jóvenes y familias enteras en actividades recreativas, se prevenen muchas situaciones de salud. Sí, pues me gustaría hablar. Porque justo creo que tiene que ver con eso, es una colaboración y participación de las familias, ¿no? Es un ejemplo muy claro que me gustaría justo ponerlo como ejemplo, es el que se está haciendo en el Parque Viñedos Guayabos, ¿no? Ahí era un espacio, es un espacio público, pero se genera esta dinámica de comodato con los locales. Ellos son los que patrocinan muchos de los eventos que están habiendo ahí, pero ahí se hizo un trabajo de investigación con todos los vecinos, ¿no?
con la calle de Bollado, ¿no? Con la calle de Zaragoza, con el Quintanar, que sí hay muchos puntos, ¿no? de venta de drogas, ¿no? De hacinamiento, ¿no? Y a partir de lo que los vecinos, ¿no? propusieron, se están generando actividades directas en el parque, ¿no? Y esto nos están viendo las familias, ¿no? O sea, sí, van los jóvenes que todavía estamos viendo cómo lo hacemos para evitar esto de que estén fumando, consumiendo, pero van, ¿no? Y van las familias, entonces en algún punto se encuentra la tía, ¿no? Con el chico que le gusta estar con los amigos, ¿no? Y se genera esa dinámica, ¿no? Y entonces ya están participando en las actividades, ¿no? Creo que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? De parte del gobierno, de parte de las instituciones, de parte de la sociedad, ¿no? Vincular, ¿no? Y la iniciativa privada es súper importante, porque al final de cuentas le delegamos todo al ayuntamiento y así no debe ser, ¿no? Se deben buscar estas alianzas estratégicas, alianzas comerciales, para que también la iniciativa privada vea lo importante que es incidir en estos proyectos, ¿no? Es un proyecto de rescate, ¿no? Y de alguna forma desarrollo social. Sí, bueno, definitivamente este problema no es de ahora, ¿no? Yo recuerdo desde 2017 se ha presentado el diagnóstico de salud el incremento de la depresión en el municipio, en el que había pasado de estar en lugar 20 de atención en salud a la depresión, ha estado ya en el lugar 7 este último año. Y tomando en cuenta que solamente tenemos prácticamente un psiquiatra en Ciudad de la Secretaría, para darles los datos que yo les estoy dando. Y este último año, el 2022, en el diagnóstico salió arriba en el séptimo, pero de las atenciones que se dieron de depresión moderada a severa, porque son las que reporta el hospital. Son hospitalizaciones, no son atenciones que estamos haciendo acá afuera. O sea, han sido ya pacientes que de alguna manera su enfermedad ha repercutido tanto que ha tenido que estar hospitalizado, porque quien las reportó en este último diagnóstico, la mayoría fue gente que estuvo hospitalizada. Y entonces ha venido a tal. Yo les dejé la vez pasada que nos reunimos con la doctora, el trabajo que estamos haciendo desde la Secretaría de Salud, los centros de salud, pero somos nomás 3 promotores, ¿no? Porque desde el 2017 yo se los planteé que las 2 muertes que había habido en la edad de 14 a 17 años habían sido suicidios. Desde entonces fue así como un poco que teníamos que estar bien, ¿no? Porque esas fueron las únicas muertes en ese rango de edad, en el 2017, y resultaron que eran jóvenes y eran por suicidio, ¿no? O sea, en ese rango de edad. Entonces, desde entonces tenemos presentado al Consejo Municipal pues ese protocolo que se está trabajando en prevención. Y yo con los 2 promotores que tengo, afortunadamente son psicólogos y están trabajando en escuela para padres, están trabajando en temas de manejo de emociones, el manejo de la frustración, de las situaciones que se están trabajando. Pero ¿cuántas secundarias llevamos? 2 secundarias, ¿no? Porque con 2 personas para atender, por ejemplo, la Benito Juárez y la 1 y la 2, que es la que hemos ido, pues que la José Vasconcelos es la que hemos estado trabajando, pues que nos den un espacio, 1 hora a la semana, y pues llega uno a un grupo, y son varios temas, ¿no? Entonces, pues el trabajo está identificado perfectamente, pero ahora sí que la capacidad que tenemos pues ha disminuido. La CUSUR nos quitó a nosotros como centro de salud los pasantes de psicología desde hace 6-7 años, porque no teníamos ya psicólogo que nos estuviera de alguna manera monitoreando, y se quitó los pasantes, nos quedamos sin pasantes, aún cuando el doctor Sergio, que es el psiquiatra, y yo recomendarles, va a ser el único psiquiatra que va a estar en CISAME. El CISAME pasa a ser parte de como infraestructura de la región, pero vamos a perder Provico, que es en donde él atiende desde hace muchos años, ¿no? Pues tiene más de 3,000 pacientes en Provico él, que se van a ir a CISAME, que atiende a 31 municipios, porque son 16 municipios de Ciudad Guzmán, de la Ciudad Guzmán, más Tamazula, porque Tamazula no tiene psiquiatra. ¿Sí? Entonces, si dimensionamos qué está pasando, pues nuestra capacidad de atención pues es nula. ¿Sí? Para un solo psiquiatra en la institución, y ahorita llega y pues necesita como para enero del próximo año.
va a estar lleno. Y es la que los psicólogos que hay, Sara Verde, que según ella van a ser eso, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene la Secretaría de Salud como tal para atender el municipio, estamos pobres, ¿no? No tenemos pasantes de psicología de hace 6, 7 años, yo no me acuerdo de con nosotros, y que bueno, a veces me dice, bueno, qué bien, ¿no? Porque yo ahorita con un montón de pasantes que tengo en nutrición no tengo donde ponerlos, tampoco tengo lugares donde poner a los psicólogos, ¿no? Pero trabajo de campo sí tenemos mucho trabajo de campo, ¿no? Y ese protocolo que ya se lo dejé y que en alguna oportunidad se lo podemos presentar, pues viene todo, ¿no? Porque tenemos embarazo en adolescentes, tenemos deserción escolar y todo eso es lo que está llevando a todo lo que estamos viendo. Hoy le sumamos pandemia, que muchísimos se deprimieron por el encierro. Y bueno, el trabajo ahí está detectado, pero sí necesitamos sumar voluntades. Sumar voluntades y el trabajo que se tiene que hacer desde las escuelas. La encuesta que tenemos de CUSUR es impresionante, ¿no? Más del 60% conoce alcohol, más del 60% deprimido, ¿no? ¿Qué está pasando? No tenemos esa capacidad de atención que es lo que, ¿no? Y entonces se nos va a dar malos y pues por eso tenemos pues, ya las consecuencias. Pues un paciente que no es atendido, que va y toca la puerta y le decimos, pues sí, pero en 6 meses, pues ya no existe. Y que regularmente nos está pegando a las personas económicamente del nivel más bajo, que no tiene para ir para un psicólogo, por fuera. O un psiquiatra, y de todas maneras el psiquiatra le damos a doctor Sergio, allá en Santa Rosalía, que necesita como 4 meses. Aunque afortunadamente ya aquí en Ciudad Guzmán ya tenemos como 10 psiquiatras, afortunadamente. O sea, ya hay muchos psiquiatras. Aquí en Ciudad Guzmán antes había 2. Hoy ya tenemos como 8 o 9 que están en los diferentes núcleos médicos aquí de Ciudad Guzmán, y que son psiquiatras jóvenes que pudieran sumarse. Yo sé que se pueden sumar y que si hay situación de voluntad, ¿no? Y tenemos los centros de pasantes de psicología, desde la parte de formación de licenciatura, que para los temas y para el impacto y que ellos con su lenguaje y que son más jóvenes pueden llegar de más a los alumnos de secundaria y de prepa, ¿no? Porque pues, digamos, uno ya que pone ahí en el radio hasta los de 15 años y pues ya no es el mismo entendimiento, ¿no? La doctora habla ya de podcast, de cosas que uno ni entiende, porque no nos tocó. Sí, pero ella sabe porque pues son generaciones más nuevas en donde se comunican ahora ya más por el teléfono, el internet y todos los medios, ¿no? Que pudiéramos implementar esas estrategias también de mensajes con los chavos, ¿no? Todos están en la secundaria, todos están en celular. Usted nunca del kinder se me hace un maternal, ya también. Creo que el maternal quieren ya una tabla ahí, ¿no? Para que eso aprender. Es lo que estamos viviendo y aprovechar pues esos medios de comunicación masiva con gente experta como ustedes, con alumnos que pudieran hacer precisamente esos mensajes y que pudiéramos replicarlos, ¿no? Porque yo he visto que hacerlo presencial pues nos ha costado, ¿no? Y hoy, bueno, que después de la pandemia, pues es la enseñanza de que podemos replicar y la enseñanza a distancia por los medios electrónicos pues no ha funcionado, ¿no? Y hacer una detección mayor, porque es un problema muy grande y la detección está. Yo cuando lo leía como en el 2006 que hice la primera diagnóstico de Ciudad Guzmán y que decía, no, en 2030 la depresión va a ser la primera causa de 2030. Y ya estaba proyectado desde el año 2000. Desde entonces, en el 2030 vamos a tener tal problema de depresión que va a ser la principal causa de hospitalización, de muerte. Y ha ido ganando esos lugares, ¿no? O sea, lo que ya se estaba proyectando. Y aún sabiendo, nosotros como sector salud, la verdad es que no hacemos nada. O sea, soy sincero, no hacemos nada en el sentido porque nos dedicamos a las atenciones médicas, nos dedicamos a otros y de serie de cosas y hemos estado dejando la prevención de la. Porque los centros de salud
están llenos con demanda de atención curativa, no preventiva. Cuando nosotros que somos el primer nivel no deberíamos estar dando ni consultas, porque se supone que nuestro trabajo es afuera, pero pues realmente la demanda de atención pues, nos ha estado cada vez más. Pues, yo sí tomaría y pediría el apoyo pues, de las generaciones de psicología y de los maestros. La ventaja de lo que estás diciendo es que en el caso de los posgrados no necesita haber ningún convenio, es decir, el chico nosotros ya no le preguntamos qué vas a hacer de retribución social, ahora le vamos a decir tiene que atender este problema. Los de maestría duran 2 años y los de doctorado 3 años. La ventaja es que algunos, como el 70% de los que vienen a la maestría se pasan al doctorado, esos son 5 años que vamos a tener las personas ahí. El compromiso es en la siguiente convocatoria, que de hecho apenas vamos a volver a hacer difusión. Como parte de la promoción que vamos a hacer, es decir, te vas a integrar a estos proyectos porque son de interés no solo para los posgrados y para el CUSUR, sino para el municipio y evidentemente a nivel nacional. Entonces, los maestrantes y ahí de salud pública van y hacen estudios en población dentro de los centros de salud aquí de Ciudad Humanos, piden ese apoyo para ellos poder hacer sus trabajos de tesis, ¿no? Y sí trabajan en algunos, pero es muy reducido, pues, ¿no? Pero con estos proyectos que se pudieran sumar, yo creo que pueden hacer y aportar mucho. Vamos mi compañera Diana y yo les vamos a hacer llegar un documento donde diga todas las estrategias tanto de prevención como si tuviéramos el caso de un suicidio, para que cada uno de ustedes pueda agregar la parte de la participación que va a tener cada uno y de esa manera ver la aportación que vamos a tener y cómo lo vamos a empezar a trabajar. Tenemos todo el mes de julio y principios de agosto para que una vez que inicie el ciclo escolar podamos arrancar con esta estrategia. Entonces nosotros se los hacemos llegar, ya sea por correo electrónico o directamente vamos con ustedes a platicarlo y se los entregamos. Muchas gracias. Voy a ceder el uso de la voz al maestro Alejandro para que haga la clausura de la sesión. Presidente, al principio no lo comenté, pero sí hay un tema que quisiera exponer. Respecto a seguridad pública, hay un tema que nos preocupa y nos ocupa actualmente, es la situación de los indigentes en vía pública. Cada día veo más el detalle que yo lo considero, aprovechando este escenario, es más que seguridad pública, es una situación de salud pública, porque muchos de ellos tienen padecimientos como VIH, tuberculosis, algunos ya son enfermedades mentales, y me preocupa porque psicológicamente saben que los menores les detonan su padecimiento y me puede generar que me agredan a un niño hasta me lo maten. Entonces yo lo quiero poner sobre la mesa para ya atenderlo, porque cada día tengo más. Algunos son de intervención por parte del PRI para canalizarlos a su primer núcleo de contacto, su primera familia, pero los que ya tengo enfermos, sí me gustaría que se estableciera un protocolo y que sí pudiéramos ya atenderlos, porque este problema nos puede escalar algo muy grave si no lo atendemos ahorita. No digo que en tiempo, porque ya está la problemática. Entonces, algunos de ellos son violentos. La solución no está en que yo me los lleve a barandillas, porque en barandillas no los vamos a poder tener recluidos porque se autoagreden, se me ahorcan, se me matan dentro de barandillas y el juez determina que no son aptos para estar ahí y los dejo fuera y regresan nuevamente al mismo entorno. Entonces es una problemática de diario en los semáforos en ciertos puntos y yo creo que ya debemos tomar una medida al respecto. ¿A dónde los vamos a canalizar? Hicimos una propuesta de intervención, pero bueno, no me sirvió de mucho porque yo los aseguro, pero los quieren bañados, no van a estar aseados, o si se asean creo que les puede suceder a estas personas que tienen mucho tiempo sin bañarse, pero es sí hacer ya un diagrama de grupo para que los podamos ya atender, pero sobre todo a mí lo que me preocupa es que no me vaya a detonar en que uno de ellos me agreda a algún niño o a alguien que suceda algo grave. Por eso sí lo pongo sobre la mesa para abordarlo. Disculpa que no lo haya abordado al principio, creo que sí va a abordar dentro de todo el desarrollo de la Justamente, que bueno, la importancia de este tipo de reuniones. En el coloquio que tenemos cada semestre con los estudiantes de maestría, acaba de participar una doctora que trabaja en proyectos de innovación social
y nos presentó un programa que ha sido muy efectivo a nivel internacional. Ya lo han adoptado diferentes países para atención a personas en situación de calle. Yo me comprometo a pedirle los datos de este programa a la doctora, que es una doctora de Venteso, se los hago llegar para que ustedes lo analicen y si es pertinente, pues quizá lo puedan comunicar, que ha resultado muy bien. Muchas gracias. Te agradecería si me ayudas, por favor, para tener una actuación más específica, quirúrgica, diría yo, que pudiéramos tener lo más aproximado a la realidad posible, un censo con algunas instituciones, por lo menos desde la óptica de los compañeros de patrulla, para priorizarlos y canalizarlos con la compañera Mariana, que pudiéramos actuar por grupos con ciertas características, que pudiéramos ir resolviendo, porque obviamente entiendo que también es un problema muy complejo. Yo lo he visto este asunto desde la óptica del DIF, por ejemplo, que son quienes más hemos tratado este asunto, y me he dado cuenta de la dificultad que tienen mis compañeros del DIF de convencerlos de llevarlos a pasar una noche, no digamos una rehabilitación, una noche en un albergue. Ha sido esa una de las problemáticas que tenemos, más bien como asistencia social, que obviamente no es para nada una solución definitiva, pero en el ánimo también de tratar de cuidar la vida de los demás, pero también la vida de estas personas en situación de calle, es que en varias ocasiones yo incluso me he involucrado en la operación de tratar de llevarlos a nuestros albergues y ha sido muy complicado por las muchísimas características que los diferencian entre ellos. Entonces, me ayudaría muchísimo, Leonel, si en la medida de lo posible los propios compañeros nos hagan un reporte, si tenemos nombres, si tenemos edades, si tenemos algún tipo de información de ciudades de procedencia, etcétera, que nos permita, junto con la Jefatura de Salud, poder diseñar una estrategia de acción, ¿no? Obviamente tratando de respetar sus derechos humanos y tratar de cuidar su salud, pero también como una medida de seguridad pública y de salud pública. Por supuesto que lo vemos con mucho gusto. Ya veremos si alguno de los compañeros, además de la aportación, nos pueda hacer la academia de este proyecto que habremos de revisar. Ya veremos si alguien más pudiera ayudarnos a participar en alguna estrategia de contención. Nos hemos visto como una ciudad favorita para muchas de estas personas que sabemos que vienen de otras ciudades, o sea, nosotros, pero bueno, tenemos que actuar también por la seguridad de nuestros propios conciudadanos. Oigan, vamos a clausurar esta sesión. Les agradezco nuevamente a todos su interés y su participación. Muchas gracias, Diana. Gracias, Diana, por la exposición. Muchas gracias a todas y todos por su participación y por su compromiso. Siendo las 11 de la mañana con 45 minutos, este lunes 17 de julio del año 2023, doy por clausurada esta octava reunión de la Comisión de Salud Mental y Prevención de Riesgos Psicosociales, así como la segunda reunión del Comité de Prevención de Adicciones. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en la próxima.